Ahora continuamos con los desafíos y oportunidades en busca del desarrollo portuario sostenible en América Latina. Una conferencia a cargo del doctor Ricardo Sánchez, director de la División de Recursos Naturales e Infraestructura de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Para él también solicito un fuerte aplauso. Ok. Muchas gracias. Buenos días a todos los presentes. Muchas gracias por la invitación a la ANDI y a ustedes por estar aquí. Creo que pertenezco a ese exclusivo club de los hombres con corbata en Barranquilla. No es la mejor idea, creo, ponerse corbata en el Caribe, pero bueno, uno sigue los protocolos. Me pidieron los amigos de ANDI hablar sobre las oportunidades para el desarrollo sostenible de puertos. Y yo hice una interpretación del pedido, pensando que podía compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el futuro de los puertos. Y el desarrollo sostenible está en la creación de ese futuro, porque todos los países del mundo hemos decidido formalmente, unos pocos meses atrás, poner en marcha la Agenda de Desarrollo Sostenible de 2030, a donde nos estamos comprometiendo a una serie de metas, objetivos muy importantes, y por lo tanto es la agenda y son los temas que deben guiar nuestro futuro hacia un desarrollo sostenible. Y por lo tanto los puertos debemos necesariamente seguir esa línea. Creo que es oportuna esta invitación. Voy a hablar un poco de estos temas. Creo que es importante reflexionar sobre el futuro, ver cuáles son los temas y tratar de encontrar cuáles son los temas más importantes para el futuro de los puertos en América Latina y el Caribe, que es lo mismo que decir el mundo, porque los puertos, como buena actividad global, van a seguir tendencias bastante parecidas, aunque partamos de puntos de desarrollo diferentes, pero vamos hacia un mismo fin. Entonces, creo que esta reflexión sobre el futuro es importante, y algunos temas que son importantes dentro de esa reflexión que voy a proponer está, en primer lugar, algo que apareció en una de las preguntas anteriores, acerca de la infraestructura y la conexión con el territorio. Nuestros puertos en América Latina, muchas veces criticados, la verdad es que son la mejor parte de nuestra infraestructura. El problema no está principalmente en los puertos, sino en cómo nuestro sistema logístico se interrelaciona a lo largo y ancho de todo el país y de la región, ¿sí? Tenemos algunos puertos muy buenos en la región, con excelentes performance, y toda esa ganancia de productividad que logramos en una parte de la cadena del comercio internacional se pierde después en el resto de la cadena, especialmente hacia el interior de los países. Entonces creo que este desafío para el futuro de la integración logística con el hinterland y un mayor involucramiento de los puertos es uno de los temas principales de preocupación hacia el futuro. La innovación vista como una necesidad, voy a entrar más tarde también en ese tema, el futuro relacionado con la automatización, la robótica, el Internet de las cosas. Bueno, y quiero cerrar con algunas reflexiones sobre los desafíos principales de los puertos hacia el futuro. Primero, preguntarnos qué es el futuro. Y en un sentido, yo quiero decir que el futuro ya llegó. Y ahora voy a decir por qué. En otro sentido, el futuro es múltiple.
pero es muy importante pensar que el futuro ya llegó, porque me recuerdo, no hace mucho tiempo hablábamos del futuro y lo pintábamos de esta manera. En el futuro el canal de Panamá estará más grande, el canal de Suez estará expandido, vendrán unos barcos gigantes, las alianzas entre compañías navieras serán tremendamente grandes, etc. ¿Qué es lo que de todo eso no ha ocurrido? Hace 5 días tuve el privilegio de participar de la inauguración del Canal de Panamá, muy dudado en su momento, un poco demorado. Finalmente ahí está, el Canal de Suez está habilitado en su doble vía, ya operativo. Los grandes barcos están llegando, tenemos barcos de 13.000 TEUs accediendo ya a Buenaventura, al Callao, a San Antonio en Chile, al Irquén, a San Antonio en Chile, allá también, como lo dije, a San Vicente, perdón. Bueno, no es solamente que existen los grandes barcos y que los vemos allá en el mundo mundial, sino que ya están aquí, muy cerquita de aquí, aunque traigan 1.500 cajas. Es decir, los barcos vienen grandes, pero no porque nuestras economías se estén desarrollando de esa manera, sino porque la industria marítima ha crecido de tal forma que ya no sabe qué hacer con un barco que hace apenas 10 años, 13.000 TEUs, era el gran monstruo soñado, ¿no? Recordarán el Emma Maersk en 2006, cuando fue botado del astillero. Ese barco, uno parecido, un poquito más pequeño, está llegando. A Buenaventura está llegando. Entonces, ese futuro ya llegó. Y esto tiene mucho que ver con la velocidad de los tiempos en los que vivimos, cómo las cosas nos van cambiando y cómo debemos estar y estamos obligados a adaptarnos a esos cambios. Algunos temas obviamente son muy importantes en este futuro que ya es hoy. Por ejemplo, hablamos de las alianzas, pero no sabemos si estas alianzas son las alianzas estables, digamos. Yo creo que no lo son. Tenemos hoy una expectativa de unas alianzas que se han conformado, que tienen huérfanos todavía, que tienen compañías que están luchando por su sobrevivencia financiera especialmente. Digamos, yo me atrevo a pensar que estas alianzas tan grandes que vemos van a, durante los próximos 12 meses todavía, a experimentar cambios en su composición. Y ese tremendo mundo del sector marítimo, del shipping, aliándose, comprándose entre sí, aliándose comercialmente, operativamente, etcétera, también nos va dejando una lección, que es que si los puertos, las compañías portuarias, no van a empezar también un proceso similar. A lo mejor estamos viendo el inicio de un tiempo en el que las alianzas portuarias, las fusiones, las adquisiciones van a ser más que moneda de todos los días. Lo que vivimos, mire, cuando yo salí de la universidad trabajando en el sector de la aviación comercial, vivíamos en aquellos años el mismo proceso que hace unos pocos años se vio en el sector del shipping, y yo creo que en el sector de los puertos se nos viene una situación similar. Entonces, estos son temas importantes a reflexionar también hacia el futuro. Como decía, el futuro es hoy, pero también es múltiple cuando uno piensa en el futuro por venir. Y eso podríamos analizarlo de dos formas, el futuro más cercano y el futuro más distante. La primera pregunta es, ¿cuál es el horizonte del futuro más distante? ¿20 años, 30 años, 10 años? Después voy a mostrar por qué hago esa pregunta con precisión. Y no dejo de recordar que el tango dice que 20 años no es nada, y mucho menos en el sector portuario. Entonces, ojo con pensar que el futuro a 20 años, como un futuro distante, 20 años nos van a llegar muy pronto y vamos a tener que tener unos puertos absolutamente diferentes. Imagínense ustedes el sector marítimo y portuario 20 años atrás, hoy, y cómo será dentro de 20 años.
es realmente bien complejo, pero voy a aportar algunos elementos para discutir. Respecto al futuro cercano, quiero empezar diciendo que aquellos buenos viejos días se han acabado. Los buenos viejos días donde teníamos un crecimiento tan fuerte, ustedes se acuerdan, lo festejábamos, teníamos economías creciendo al 5% y puertos de contenedores creciendo al 15% por año. O sea, cada 1% de economía creciendo, 3% de actividad portuaria creciendo en contenedores. Esos buenos viejos tiempos se terminaron. El año pasado el sector portuario latinoamericano y caribeño creció apenas el 1.6%. Y este año tengo mis dudas si va a crecer. Entonces pasamos de unos puertos hace 7 años atrás que crecieron al 14% por año y hoy estamos creciendo al 1.7%. Por supuesto, siempre hay ganadores y perdedores y dentro de ese promedio hay unos puertos que siguen llevando el liderazgo, pero ese liderazgo va a estar cada vez más competido. Hemos visto en los buenos viejos tiempos que el crecimiento de los barcos era limitado. Crecían, pero de una manera limitada. Las alianzas estaban, pero no eran tan fuertes como ahora. En general, el negocio portuario era un buen negocio, de alto rendimiento. Hoy creemos que esa demanda está débil, creemos que estamos viendo que el crecimiento de los barcos es tremendamente fuerte y nos trae consecuencias en la actividad portuaria tanto en términos de OPEX como de CAPEX, y esto es un tema a tomar en cuenta fuertemente hacia el futuro. Las alianzas ni que hablar, lo fuertes que son, y como digo, todavía con un paso pendiente, a mi juicio, respecto a una mayor concentración aún, y los retornos son más bajos en el sector portuario. Esto quiere decir que estamos en un escenario de riesgos en incremento y de rendimientos en decrecimiento. ¿Por qué los riesgos están en incremento? Bueno, por lo que vimos, la concentración del sector marítimo, ese reshuffle que ha ocurrido en el mercado a partir de este juego de alianzas, para los puertos significa un menor número de grandes clientes, ¿sí? Aun cuando no sepamos si estamos yendo efectivamente a que esos grandes clientes todavía se concentren más. Esas alianzas crean una situación de volatilidad en el mercado portuario, menos compradores en un mercado tan competido, hace que la fidelidad del cliente sea más inestable. Una pregunta que también se hacía el doctor Rodríguez antes: ¿esta nueva situación significa más transshipment o menos transshipment? Yo nunca creí en la teoría del circumequatorial, o sea, la circunvolución ecuatorial del mundo, es decir, un barco gigante dando la vuelta a todo el mundo y repartiendo. Personalmente nunca fui convencido de eso. Creo que va a haber ajustes dentro de los itinerarios más tradicionales, pero obviamente atendiendo a una realidad de barcos que al menos van a tener de 13.000 en más TEUs en operación. Y eso plantea una pregunta cierta sobre si estamos en un escenario futuro de más transbordo o de menos transbordo. La ampliación de las arterias también plantea como posible respuesta lo que alguien llamó hace unos años la maldición del crecimiento, ¿no? Es decir, hago crecer la arteria y a lo mejor el barco grande ya no va a parar, porque va a seguir directo hasta el destino o hasta un hub más cercano al destino, y por lo tanto el transbordo en el medio podría no seguir ocurriendo. Esta es una pregunta tremendamente importante de cara al futuro. En otras palabras, yo digo, como lo decía hace ya unos años, y lo comparten muchos colegas, estamos frente a un juego de presiones fuerte entre un sector marítimo shipping más concentrado y un sector portuario todavía disperso, aunque a mi juicio también como expectativa yendo hacia la concentración también
en el sector portuario, me refiero en particular a América Latina y al Caribe. También decía que, bueno, y aquí vemos un poco este tema, ¿no? Si va a haber más o menos transbordo, o aun cuando haya menos transbordo, ese transbordo va a ocurrir en menos puntos, ¿sí? Porque obviamente necesitamos, o las compañías navieras, por razones obvias, necesitan completar los barcos de la manera más eficiente posible en esos puntos de transbordo. Posiblemente eso dé sí oportunidades de mayor relay o el interlining, ¿no? Pero eso es uno de los temas que está muy fuerte de cara al futuro. Y la realidad de los bajos costos de bunker actuales también pone en duda o agrega un elemento a ser analizado de cara al futuro del transbordo. ¿Por qué los retornos se están reduciendo? Bueno, porque estamos en una fase de bajo crecimiento en el comercio, en la cantidad de contenedores transportados y operados en los puertos, porque el tema que ya mencionamos, el crecimiento de los barcos, esto hace que con servicios reducidos aumentan los peaks operativos en los puertos. Hay muchísima presión para que la operación crezca vertiginosamente en términos de productividad en los puertos, y eso hace que tanto el OPEX, es decir, los gastos relacionados con la operación de la misma cantidad de contenedores, pero en mucho menos tiempo, uno requiera más fuerza laboral, más uso de equipos, más uso de patios, etcétera, pero también de CAPEX, en el sentido de que lo que estamos viendo es que se acorta la vida útil de una inversión, por cuanto más rápidamente que antes uno tiene que volver a adaptar el puerto a esas exigencias que bien llamó el doctor Rodríguez de externalización de costos por parte de un cliente sobre quien le provee el servicio. Enfrentamos esta situación de más rápida obsolescencia, como decía, en la capacidad de los terminales, que acorta la vida útil de las inversiones, y fruto de todo esto entonces es que los rendimientos se van reduciendo. ¿Qué posibles soluciones hay para estos temas que estamos viendo? Lo que se habla crecientemente en la industria, alianzas entre operadores de terminales o inclusive un proceso de mergers and acquisitions en el sector de los operadores de terminal, más joint ventures entre terminales y shipping lines, con el riesgo importante que eso tiene en términos de poder de negociación, digamos, más cantidad de acuerdos operativos con las líneas, pero que eso es algo que ya se hace naturalmente. Los operadores acostumbrándose a pasar de un escenario de alto rendimiento y menor incertidumbre a uno de menor rendimiento y mayor incertidumbre. No invertir y esperar el fin, digamos. Salirse también como alternativa, o ver cómo se discute un nuevo modelo de pricing que permita compartir de manera más equilibrada esos mayores OPEX y CAPEX entre el operador del terminal y el carrier. Es algo que se está empezando a discutir bastante. Por ejemplo, nada más que como ejemplo, cito el trabajo no el trabajo, pero sí este anuncio que hizo McKinsey hace unos meses sobre justamente por qué habría que volver a replantearse las bases del modelo de pricing en terminales de contenedores. Y la otra visión del futuro, entonces, es ese balance entre el corto plazo, el corto futuro y el futuro más distante. En eso, los temas me parece claves son la integración con el hinterland, la innovación, la presencia creciente de la automatización, la robótica
el Internet de las cosas, el cambio cultural que significa que exige una industria portuaria que a futuro es tan diferente de la industria portuaria que conocimos. Esto es algo que, a mi juicio, es uno de los principales obstáculos a vencer. Lo que estoy seguro es que la cultura portuaria del pasado no sirve absolutamente para nada para la industria portuaria que se nos viene. Y quizás el obstáculo cultural a superar es uno de nuestros desafíos principales. Pensar, por supuesto, en un más amplio espectro de actividades industriales de nuestros puertos, el negocio tradicional portuario de subir y bajar contenedores, dejarlos en el patio y entregarlos, es un commodity, cualquiera lo hace con un equipamiento similar a sus competidores, con un entrenamiento similar a sus competidores, y vemos cientos y cientos de terminales que hoy están preparadas para eso, pero como buen commodity en que se ha convertido, es un negocio de baja rentabilidad, bajísima rentabilidad. Por lo tanto, las compañías portuarias van expandiendo su espectro de negocios, buscando actividades relacionadas que tienen mayor rentabilidad. Pero eso exige definitivamente cambio de cultura, cambio del perfil de los gerentes portuarios. Totalmente diferente, no es lo mismo ser el gerente portuario de un terminal de contenedores del año 2000 que el del año 2015, y ya para el año 2030 definitivamente que no. Todo eso dependiendo, por supuesto, de la capacidad de adaptación a esa nueva realidad que tengan nuestras instituciones, no solamente nuestras instituciones gubernamentales, también nuestras compañías, nuestras asociaciones gremiales, la sociedad civil, los trabajadores, las universidades, etcétera, a lo que planteamos ya desde hace bastante tiempo el necesario cambio de la gobernanza portuaria en América Latina y el Caribe. Bueno, y como les decía, voy a terminar con unas reflexiones sobre los principales desafíos hacia el futuro. Claramente uno de esos temas muy, muy importantes es la integración logística con el hinterland. Insisto en esto, nosotros tenemos unos terminales portuarios en Colombia, en América Latina, en el Caribe, en los Estados Unidos, en Canadá, que han dado unos saltos de productividad realmente importantes, que logran unas eficiencias realmente importantes respecto del pasado, pero todas esas eficiencias conseguidas y esos aumentos de productividad se pierden en el resto de la cadena cuando salen a las carreteras o quieren salir a los trenes que no existen y terminan recargando el costo logístico total de una manera que anula la buena productividad y eficiencia que uno puede haber obtenido en un terminal portuario. Entonces, esto que es un tema que todos sabemos, y que cualquiera de ustedes puede pararse aquí y repetirlo con la experiencia y lo va a hacer mejor que yo todavía, lo que yo llamo a la reflexión es que eso es algo que los puertos deberían encarar como parte de, no solamente de sus negocios, sino también de su aportación al mejor desarrollo de nuestras economías. No podemos seguir con puertos aislados del sistema logístico, no podemos seguir con puertos que no se relacionan íntimamente con el destino o el origen final de sus cargas. Ahí hay oportunidades de negocio, como decía, pero también hay oportunidades de consolidación de la economía nacional. Siempre han sido históricamente dos subsistemas absolutamente separados, el del inland transport, el del sistema interior
y el de los terminales, necesitamos resolver eso más allá de los problemas típicamente relacionados con la regulación de la organización industrial de este negocio, que tiene que ver con las limitaciones a la integración vertical o a la integración horizontal. Es un tema que debemos resolver, que los países necesitamos resolver para mejorar nuestras condiciones de desarrollo económico. Y esto requiere no solamente proactividad en el sector público, que la requiere sin ninguna duda, aunque observamos la voluntad de hacerlo, también requiere proactividad en el sector privado. Debemos resolver nuestros problemas de relación, de mejor y más íntima asociación entre el sector público y el sector privado. Las famosas APPs que han funcionado moderadamente bien en la región deben ser mejoradas, porque la realidad nos muestra que los alcances hasta ahora son limitados. Sirven para hacer algunos buenos negocios, sin duda, sirven para haber mejorado bastante la situación del sistema logístico en nuestros países, pero al compararlo con el desarrollo potencial, la ganancia hasta el momento es limitada. Y entonces es uno de los temas principales, por supuesto, dependiendo de la capacidad institucional de adaptación a esta realidad y de la gobernanza, de la nueva gobernanza que establezcamos para nuestros puertos y nuestro sistema logístico. La innovación, que también les mencionaba, creo yo es uno de los temas principales de cara al futuro. Suele relacionarse la innovación estrictamente a las cuestiones tecnológicas. La innovación es mucho más que eso, ¿sí? La innovación, por supuesto, está ligada al desarrollo especialmente de los ICTs, pero es una innovación que empieza o que debe empezar por cómo nos relacionamos con el cambio, cómo somos agentes proactivos al cambio para hacer mejores negocios, para lograr mejor desarrollo de nuestras economías. Es identificar oportunidades, es construir sinergias, es cambiar el modelo de negocios pensando en las necesidades del cliente, porque las necesidades del cliente ya no son las mismas que hace un año atrás, y las de hoy no son las mismas que las dentro de un año por delante. Es totalmente diferente. Se requiere entonces entender que esas realidades, esas necesidades han cambiado, como va cambiando todo el tiempo el entorno en el cual se desenvuelve esta actividad. Y para las compañías portuarias es fundamental la innovación, porque si no innovan van a perder y por lo tanto van a dejar infelices y muy poco contentos a sus propios accionistas. Entonces también la innovación es una cuestión de subsistencia. Es la realización de nuevas ideas, por supuesto es un proceso muy complejo, interactivo, que no depende de una persona, que no depende de una compañía, es una interrelación con los clientes, con las autoridades, con los centros de investigación, obviamente con las instituciones en general, digamos. Tenemos muy claros ejemplos en el sector marítimo y portuario. Solamente recordar la creación del contenedor como una de las ideas innovadoras de las cuales, por ejemplo, si no se hubiera creado el contenedor, no estaríamos reunidos hoy aquí, ¿verdad? Hablando del futuro de la industria. Pero lo más importante, o la más importante consideración a mi juicio, es que la innovación comienza en casa, comienza en cada compañía, comienza en cada institución de gobierno, comienza en cada asociación de la sociedad civil, comienza en cada persona de algunas de esas instituciones, muchísimas áreas posibles de innovación en puertos. No quiero extenderme en esto, pero realmente tiene que ver con cada una de las áreas, no solamente que tienen dependencia del cambio tecnológico, sino también de la organización, del funcionamiento de las compañías, de la interacción entre los miembros de cada una de esas instituciones.
Automatización, robotización, etcétera, es otro de los temas importantes de cara al futuro. Y aquí es que, bueno, este es un mapa del alcance que hoy tiene la robotización y la automatización en los puertos en el mundo. Lastimosamente veo que la fuente no está, pero bueno, pertenece a una de las consultoras en temas de automatización más importantes del mundo, y donde ven ustedes ahí en los puntos rojos a dónde hoy ya existe plenamente ese proceso funcionando y a dónde ellos identifican en otras áreas del mundo que sería el siguiente paso para la automatización. No lo comparto plenamente, creo que hay otros países en la región que deberían estar en ese grupo, pero como digo, el mapa no me pertenece, lo usé porque me da una idea del avance que hoy tiene este proceso en el mundo. Poco hoy en América Latina, muy poco, solamente creo que el terminal en Lázaro Cárdenas se está preparando para eso, algunos otros intentos, pero todavía muy poco. Pero es una buena área para pensar justamente la pregunta del inicio que les hacía, que cuál es el horizonte, cuando uno piensa en el futuro, incluso en el futuro lejano. Y aquí sí, aquí sí está la fuente de este estudio y proyección, que es fácil de interpretar. Como ustedes pueden ver ahí, cada línea representa una de las 6 áreas en las cuales la automatización y la robotización portuaria es posible. Y tenemos ahí una historia de lo que se ha avanzado hasta ahora y de lo que se proyecta que se avance hacia el futuro. Vemos que hay algunas áreas de robotización que incipientemente ya existen desde hace 20 años, las tres iniciales, las 3 primeras. Vemos que desde mediados de la década pasada hacia mediados de esta década hay un proceso bastante más intenso de aplicación, de robotización, de automatización en los terminales. Y si uno se para en el día de hoy, es la línea en la que termina el periodo T2, van a ver que podemos pensar desde ahí 10 años para adelante o 20 años para adelante. Si miramos en 10 años más, vamos a ver que más del 50%, entre el 50 y el 80% de las terminales importantes de todo el mundo van a tener al menos 3 procesos de los 6 completamente automatizados. Vamos a tener un tercio de los terminales importantes ya con grúas de patio automatizadas. Y si miramos a 20 años, vamos a ver que más del 75% de los terminales de contenedores tendrán actividad de patio, bueno, y las 4 primeras completamente automatizadas. La mitad de los terminales del mundo con sus actividades horizontales ya automatizadas y un tercio con grúas de patio, o casi un tercio con grúas, de muelle ya automatizadas. Entonces, cuando uno se pregunta si el futuro del que debe ocuparse es cuándo, ahí encuentra una parte de la respuesta. Una parte es que su futuro ya llegó. La otra parte que a 10 años, aquí tenemos un desafío en el cual la región hoy está bastante demorada. Y a 20 años vamos a tener del 50% para arriba las terminales del mundo con las cuales van a ser nuestro par del otro lado, ¿sí? Nuestros puertos par del otro lado, van a tener un proceso de automatización muy fuerte. Entonces, esto es una cuestión de futuro que viene, tanto por cuestiones operativas como financieras, como ambientales, como relacionadas con la seguridad, y que significa una mejor performance, una más alta eficiencia y por lo tanto una reducción de los costos. Aquí en breve digamos por qué cada una de estas cosas, pero se calcula
que el costo portuario, el costo del terminal, en esas condiciones bajaría entre un 20 y un 30% respecto a la situación actual. Por lo tanto, cambian las condiciones de competitividad, las condiciones comerciales. Esto está muy relacionado con el Internet de las cosas. El Internet de las cosas en el mundo portuario es una cuestión cada vez más importante. Vamos a llegar a la interconexión inteligente de todas las máquinas adentro del puerto, no solamente de nuestro terminal, sino con otros terminales, con otros lugares en el mundo para mejorar el intercambio de información respecto a performance, respecto a mantenimiento, respecto a consumo, respecto a una enorme cantidad de cuestiones que hacen más operativo, mejor, digamos, mejor operativamente, mejor desde el punto de vista del costo y por lo tanto de la eficiencia de la operación. Muchas cuestiones, no puedo entrar ahora en todos los detalles que tienen que ver con el Internet de las cosas, pero como les decía, estos cambios de cara al futuro tienen un gran obstáculo que a mi juicio es el obstáculo cultural, ¿sí? Ahí traje a colación dos grandes pensadores del siglo XX en el mundo de la filosofía, que hablan sobre el tema, que comparto plenamente. Alguien me dijo que soy el primer portuario filósofo de la historia, pero creo que es tremendamente importante basarse en el entendimiento del cambio cultural para entender, para poder procesar el cambio hacia el futuro. Si nosotros hacemos las cosas como lo decía Fernand Braudel, vamos a seguir repitiendo la misma conducta, vamos a seguir haciendo las cosas de la misma manera, porque siempre han sido así y por lo tanto nunca vamos a cambiar. O como decía Wittgenstein, alemán, que, bueno, está en español, lo pueden leer, pero nos da una metáfora interesante sobre la conducta que toma el ser humano que actúa, como lo decía Fernand Braudel, frente a solucionar las cosas, frente a cambiar, ¿no? El hombre tenía que salir de un cuarto en el que estaba encerrado, intentó muchas cosas, menos comprobar si la puerta estaba abierta, ¿sí? Es decir, tenía un obstáculo cultural a la forma de actuar. Si nosotros en los puertos vamos a seguir dando golpes al aire antes de comprobar realmente cómo son las cosas, pues nunca vamos a cambiar. Nunca vamos a cambiar. Y eso tiene que ver con una cuestión, a mi juicio, el desafío al cambio, a la adaptación, en un entorno que cambia tanto, pues el que no cambia no va a subsistir. Y en el negocio portuario esto es crecientemente así. En ese tema entra también lo que mencionábamos del espectro del negocio portuario, cómo está cambiando. Aquí le pedí permiso hace unos meses al doctor Rodríguez para usar una gráfica de él, la cual me tomé la libertad de ampliar, porque me parecía muy, muy clara y nos da una idea. Ustedes pueden ver el sector encerrado en rojo, ¿sí? Es el original, que nos pinta perfectamente cuál es la actividad portuaria. Y esa actividad portuaria que fue evolucionando, ¿no? Del primer paso al segundo paso, yo creo que estamos claramente entrando a una tercera etapa del desarrollo del negocio portuario, de la actividad portuaria, que empieza a involucrar ya en muchos casos actividades de transporte, que está incursionando en el negocio financiero, que está incursionando en el desarrollo de nuevos negocios, que está incursionando en los servicios, en la provisión de servicios industriales, de servicios de ingeniería, de servicios comerciales, etc. Y en esa línea es que son los puertos, o está el futuro de los puertos, y
la mayor involucramiento en el mundo logístico, en el entramado logístico. Y yo sostengo hace muchos años la idea de que esto lo podría hacer cualquiera. Pero ¿cuál es el sector de la logística que ha demostrado mayor dinamismo y mayor capacidad de adaptación? Son los puertos. Si ustedes ven las reformas portuarias de los últimos 25 años, donde mejor han funcionado en América Latina es en el sector portuario. Por lo tanto, debería o podría ser que el sector portuario, las compañías portuarias, el universo gubernamental relacionado con esa actividad, etcétera, lideren ese proceso de cambio hacia un espectro que es mucho más beneficioso para las compañías y para la economía nacional. Eso significa también que el perfil del gerente portuario es otro. Ese que es capaz de enfrentar exitosamente el cambio y la innovación, ese que ya no está convencido que se las sabe todas y que es capaz de cualquier cosa sin adaptarse, ¿sí? Y el que a mi juicio el nuevo gerente portuario debería ser muy consciente y siempre recordar y repetirlo. Yo los voy a ayudar, pero se lo deben repetir todos los días. Saru mo kikara ochiru, que en japonés significa que hasta el más listo se equivoca. Bueno, estrictamente significa que el mono más hábil que salta de árbol en árbol también un día no es capaz de sujetarse y se rompe el alma contra el suelo. Ese es el futuro gerente portuario, el que todos los días se repite Saru mo kikara ochiru. No soy el más listo, soy el más listo porque me preparo día a día para ser más exitoso en entender cómo cambió el mundo y cómo debo cambiar yo. Requiere unas nuevas habilidades, no puedo traer ya, me queda muy poquito tiempo y quiero sí ir al cierre. Resumen de los principales desafíos, a mi juicio, de cara al futuro: la importancia de la innovación. La innovación debe ser una actitud de todos los días. La integración logística en el hinterland es un desafío permanente para los puertos, sea para las compañías portuarias, sea para las autoridades portuarias, sea para toda la autoridad gubernamental relacionada con los puertos. Estamos con un gran desafío en términos de la organización industrial de los mercados marítimos, portuarios y logísticos, yendo hacia una mayor concentración. Eso cambia las condiciones de competencia y cambia, por lo tanto, la estructura de precios, la estructura de alternativas de crecimiento hacia el futuro o de subsistencia. Por ejemplo, se nos ha repetido muchas veces que el sector del shipping crece o crecen sus barcos buscando economías de escala, que hasta ahora no hemos comprobado en ningún caso. Economía de escala significa que el costo medio, es decir, cuánto me cuesta cuando crece la capacidad instalada dividido la cantidad producida, se reduce. Nosotros vemos barcos cada vez más grandes que llevan la misma cantidad de contenedores, o sea que no se verifica la economía de escala. La economía de escala, a mi juicio, es una herramienta para un cambio en la organización industrial del mercado que nos lleva naturalmente hacia las mergers, acquisitions and bigger alliances. Nuevo perfil, no me queda nada de tiempo, nuevo perfil de negocios, diversificación, parte de la innovación, parte del futuro, subsistir o no, automatización, robótica, etcétera, lo vimos. Y este tema de la sostenibilidad en el desarrollo de los negocios portuarios, de la actividad portuaria, que lo veo como una cuestión desde la concepción misma de la actividad portuaria y logística. La sostenibilidad no solamente es parte de los objetivos de la agenda de los países de cara al proyecto de la Agenda 2030,
sino que debe estar presente la sostenibilidad en términos sociales, ambientales y económicos, financieros, por supuesto. Debe estar presente transversalmente en el planeamiento y el desarrollo de la actividad portuaria. Como vimos, nuevas exigencias de habilidades y aptitudes de la gerencia portuaria, y todo eso es dependiente de las últimas dos líneas. La capacidad de cambio institucional de nuestros países, con instituciones débiles y antiguas, no vamos a ser capaces de dar el proceso de cambio del que estamos hablando, y en el sector portuario en particular, la gobernanza portuaria actual no es suficiente, no es capaz de acompañar ese proceso de cambio. Les quiero agradecer entonces por su invitación, por su presencia hoy aquí, y quedo a la orden de todos ustedes. Muchas gracias.